¡Por si no me caí! ¡Woo! Ok, entonces hablemos de las capitulaciones de Santa Fe, qué pasó, el Tratado de Tordesillas y todo, ¿ok? ¿Quién me puede explicar? O sea, Se da el 15 de agosto de 1491 y ¿qué facultades da? Bueno, la de las facultades es que da como el permiso para poder abrir camino al Nuevo Mundo, o sea, como ir para allá. ¿Qué más? O sea, como el Tratado de Tordesillas, qué pasó y todo. Pues el Tratado de Tordesillas es el que indicaba que España y Portugal eran como las únicas potencias que podían viajar al Nuevo Mundo, ¿no? Eso lo había establecido la Bula Pontificia y también Inglaterra, Francia y las otras naciones no podían ir. Okay. Sí, porque debían de respetar la decisión del Papa. Exacto, y también como el 5 de marzo de 1496, ¿qué pasó? O sea, exactamente sabes qué pasó fue. Enrique VII Ajá. otorga una carta de capitulación a Juan Caboto, ¿no? Sí, el marinero genovés al servicio de Inglaterra. Exacto. También los viajes de Caboto son como la base para que Inglaterra pueda reclamar finalmente como el derecho a América del Norte para poder explotar todas esas regiones. Llegó a las costas de la isla Terranova el 24 de junio de 1497. Sí. También en 1567 la reina favorece los viajes que perjudican a España, alentando ataques a piratas, a galeones, e impulsando viajes de Francis Drake, Henry Morgan, Walter Raleigh y William Kidd. Como resultado, también el rey Felipe II de España envía una flota llamada la Armada Invencible en 1588, lo cual buscaba acabar con el reinado de la reina Isabel, así como las incursiones a las colonias españolas. Sin embargo, esta flota fracasa y los corsarios, rápidamente los corsarios colonizan la bahía de Chesapeake en Virginia, así como Jamestown. El capitán Smith llegó con 500 ingleses, quienes aprendieron de los indios a cultivar el maíz, las papas, el algodón, quinina y tabaco, mismo que cultivando de manera especial tuvo un gran éxito comercial inusitado en Inglaterra. También la corona otorga propiedades a muchos ingleses para colonizar todas estas regiones, ¿saben? O sea, eso resultó. O sea, pero Isabel I, ¿qué? Es que no comprendo. Pues es que Isabel I hizo el registro, hizo las capitulaciones el 25 de marzo de 1585. Son capitulaciones. Son capitulaciones y consiste en cuando descubre, registra, explora y empieza a observar las tierras, las regiones y los territorios que no pertenecían a ningún príncipe, cristianos, o sea, que estaban solamente... O que solo estaban habitadas por cristianos, ¿no? Solamente estaban Okay. habitados por cristianos. También como no podían ni poseerlas, ni ocuparlas, ni disfrutarlas, hay unas cercanías, o sea, solo lo podían hacer siempre y cuando no estuvieran esos reyes y ya, o con a esos habitantes cristianos, y si no estaban, perfecto, podían hacer eso que acabo de mencionar, estaba perfectamente bien. Se pueden habitar ahí, establecerse. Exacto. Y también podían obtener, tomar y dirigir viajes y expediciones a lugares remotos del lugar que habían encontrado. También se apropiaban de los suelos, de las tierras y... Por descubrir y poseer, ¿no? O sea, Okay. Y de todo eso, una quinta parte se le quedaba a la reina. Y esto obviamente, como todas las personas que vivían ahí tenían derechos marítimos, así como terrestres, y en dichas tierras, esas tierras a las que llegaran y a los mares adjuntos que estaban ahí, o sea, podían usarlo para lo que quisieran siempre y cuando le daban la quinta parte como al gobierno de Inglaterra. Así que podían disponer claramente ellos libremente, o sea, no había ningún problema, tenían el derecho también de expulsar a todo aquel que se instale sin permiso como de la corona, y de las personas que estaban habitando ahí tenían el privilegio de gozar como habitantes libres y nativos de Inglaterra, o sea, a pesar de que nacieran ahí en Norteamérica, realmente tenían los mismos derechos que cualquier británico. Okay. Así como Jacobo I, que hizo capitulaciones, pero fue en 1606, en el cual permitió establecer la casa y hacienda para conformar a la colonia de Virginia. O sea, y estos se repartieron entre dos compañías o colonias, estableciendo plantaciones. Estas empresas eran
Sí, Londres y Plymouth llegaron primero y establecieron esta colonia, que es Virginia. Sí, también planeaban hacer un gobierno en cada colonia para ordenar y gobernar toda la situación que pudiera ocurrir de acuerdo a las leyes de Inglaterra. De igual acepta que los consejos den y tomen órdenes para la explotación y búsqueda de minerales dentro y fuera de las colonias para beneficiarse. Ok, obviamente siempre y cuando que le dieran una quinta parte del oro y la plata que encontraran ahí en Norteamérica a la corona británica. También dan como derecho a acuñar una moneda no propia de la colonia, como para evitarse de que el trueque y todo eso. Se permite acuñar una moneda y que también las personas que nazcan tienen derechos y libertades británicas, o sea, como si fueran propios nativos de ahí mismo. Ahora vamos con la primera composición de Virginia de 1607. Fue fundada por inmigrantes del oeste de Inglaterra. Durante su primera etapa se incentivó la inmigración de la aristocracia inglesa, que huían de la guerra civil y reconstruyeron la cultura inglesa de ese lugar, la vida del caballero rural. Los pobres huyeron de la revolución puritana y la hambruna y llegaron a trabajar como peones de las plantaciones. Lo anterior los llevó a ser una zona conservadora, leales a la corona inglesa. Describían esa región como un apéndice de Inglaterra. Detestaban a todas las naciones excepto Inglaterra y a las razas excepto a la suya. También detestaban a los yanquis, puritanos y cuáqueros, o sea, los habitantes de Nueva Inglaterra, porque creían que ellos no eran tan ingleses. Al contrario de la ética de trabajo puritana y cuáquera, los sureños buscaban matar el tiempo, jugar, hacer largas conversaciones y la equitación. Maryland tuvo el mismo proceso de inmigración de caballeros ingleses y de pobres que terminaban trabajando en las grandes plantaciones. En Virginia se declararon esclavos a los negros mismos que habían sido llevados por los holandeses. El 10% de adultos mayores eran dueños de plantaciones y de entre 50 a 75% de las cosechas, lo que hacía una sociedad muy desigual, mismo que ocurría en la región de Inglaterra de donde venían. Sus casas debían ser mansiones y eran todas similares. Además, en Inglaterra se profesaba la religión anglicana, o sea, había otros grupos religiosos, pero no tenían la libertad para sus creencias, como los católicos, separatistas, puritanos, cuáqueros, etcétera. O sea, por lo anterior, grandes grupos que emigraron a América, como por ejemplo los reyes ingleses, regalaron a sus amigos las tierras indias como Maryland a Lord Baltimore, aceptando a todos los migrantes, incluidos los católicos. Carlos II regaló a Guillermo Penn el territorio de Pensilvania, quien era cuáquero. También, es decir, que pensaba que debía de vivir en fraternal bondad, incluidos los indios, con quienes firmó pactos que eran de paz en realidad. Así durante el siglo XIII, 13 colonias británicas se habían establecido a través de la costa atlántica: Massachusetts, Nueva Hampshire, New York, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Bueno, después de esta animación hablaremos de varios temas, entre ellos es que en 1609 llegan los primeros esclavos negros de África y en 1614 los holandeses se asentaron al norte de Norteamérica, en los alrededores de las desembocaduras del río Hudson. Posteriormente los ingleses pues les arrebataron todos estos territorios que ahora son conocidos como Nueva York y New Jersey. También pues se desató una guerra religiosa. Desde que Enrique VIII se impuso como el jefe, ya que él fundó la religión anglicana. Un grupo religioso disgustado llamado los puritanos fundó su propia iglesia y fueron perseguidos. También en 1620 cruzaron el Atlántico en el barco Mayflower y se asentaron en la costa este cercano al actual Boston, ¿no? Sí. Ok, sí. También los puritanos de Plymouth regresaron en noviembre de 1621. Se celebró el primer Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, como lo conocemos. Y pues bueno, sigue la fundación de Massachusetts, que ¿en qué año sucedió igual? En 1630, que prácticamente tenían lo que era la intolerancia religiosa, que era un método de gobierno muy escandaloso, y también el reverendo Thomas Hocke
cambió con un grupo de feligreses Ajá. a un establecimiento donde el gobierno apoyara la voluntad del pueblo. También lo que sucede mucho es que eligen a Hartford. Bueno, es una ciudad junto al río Connecticut, donde al año siguiente fueron atacados por indios Pequodas. ¿Algo más? Inicialmente era administrado por comisarios, ¿no? Enviados desde Massachusetts. Desde Massachusetts. En 1639, pues existía como un suficiente estilo, bueno, un espíritu de independencia y de autonomía en esta colonia. Tanto Hooker como John Haynes formularon la estructura del gobierno llamada las Resoluciones Fundamentales de 1639. Ajá. En ellas se basaban en el voto, pero no eran totalmente democráticas porque el pueblo elegía a los dirigentes que la iglesia gobernaba. Ok. En el 1638 se fundó New Haven, una comunidad bíblica de leyes del Antiguo Testamento. Tenía una legislación social muy severa, la cual pasó en 1650 a ser parte del Código de las Cortes General de Connecticut. Es aquí donde la sentencia de muerte se vuelve muy presente en caso de castigos, por ejemplo, ante delitos severos, donde además no se permiten juegos de inocentes, o sea, que no puedo como hacer una pequeña broma, no puedo hacer nada que sea como muy en juego, porque la verdad es que eso tiene un gran peso. Pero las multas, lo que sí estaba permitido es que eran como para regular y dominar totalmente la vida de todas esas personas que vivían ahí. Carlos II regresa al trono, haciendo que la libertad de Nueva Inglaterra se vea un poco restringida. Rhode Island, en 1631, Nueva Inglaterra está en desacuerdo con jefes de la iglesia puritana porque William sostenía que la bendición divina daba libertad de conciencia y una sociedad intolerante. Williams abandona Massachusetts y se establece con seguidores en pedazos de tierra que llamaron Providence. Connecticut, Massachusetts. Fundamentos puritanos. En 1643, Confederación de la Nueva Inglaterra, que es el único frente a los indios y tiene como objetivo dirimir disputas sobre límites. Se rompieron relaciones con Virginia y Maryland, pertenecientes al Partido del Rey. Nueva Holanda las separaba, lo cual evita la guerra. En el periodo de guerra se manejan asuntos de colonias. Una consecuencia fue que se adquirió el hábito del autogobierno. También en 1681, Pensilvania, la migración de habitantes del este de Inglaterra estaba compuesta por pocos aristócratas y muchos de la clase media, que se vio obligada por la pobreza y el desempleo provocados por constantes guerras y motivos religiosos. Calvinistas y puritanos fueron la principal influencia en la conformación de la cultura norteamericana, a través de los valores como el ahorro y el triunfo, el trabajo y el ocio. Se sentía el pueblo elegido por Dios para cambiar al mundo. También se tenía una obsesión por el trabajo y al flojo se le azotaba porque en su mente estaba el diablo. Crearon 4 universidades. Benjamin Franklin dijo que el tiempo es oro. Ahí se inventó el reloj despertador y las ventanas de las casas, daban el sol en la mañana. El puritanismo heredó otra obsesión, el orden. Cada 3 meses se recordaban a las familias las leyes, vigilaban a los inmigrantes y a quienes se les daba carta de aceptación como tales. Recogían impuestos y organizaban elecciones. La creación de la riqueza era muy apoyada, pero los gastos superfluos estaban prohibidos. Entonces, John Winthrop en Saybrook, Connecticut, organiza los establecimientos en una sola colonia. En 1662 se creó una célula real para unificarlos a todos, o sea, que todos sean como uno mismo, y otorga el derecho de elegir un gobernador. En 1700, las 13 colonias inglesas habían ocupado la costa atlántica de Norteamérica, o sea, esto desde el inicio se conformó una confederación para defenderse de los indios, y sus ataques obviamente agresivos, los colonos franceses y los colonos holandeses, y la frontera de estas colonias fueron los montes Apalaches. También cuando se empezó el desarrollo de la lucha por la independencia de las 13 colonias, esta guerra en América fue una extensión en la que se dio en Europa, que fue entre Inglaterra y Francia, como resultado de la rivalidad económica entre ambas.
y los conflictos por la definición de los límites de sus posesiones colonias al norte del continente americano. Con el apoyo de los colonos, las tropas británicas vencieron a los franceses y por esta razón Francia tuvo que ceder a Inglaterra la región de Canadá y a España la región de Luisiana. Inglaterra no solo obtuvo una porción de territorio cuyo control deseaba ejercer aún en contra de ambiciones a intereses de los colonos, sino que también heredó un déficit financiero que quiso sanear mediante la imposición de medidas políticas y económicas que afectaban a los colonos. Por ejemplo, la proclama de 1763, esta impedía el acceso a los territorios ganados con la guerra, a fin de limitar las atribuciones de los colonos. También disminuía el enfrentamiento con los indios y también se buscaba implementar una administración más rígida, o sea, más rígida de lo que ya estaba, muchísimo más. También se prohibía la conexión con las tribus establecidas en las fronteras, o sea, no pueden tener una comunicación ni nada por el estilo. Se especulaba que las tierras y los inmigrantes y comerciantes en general se enardecieron ante las medidas presentadas y su natural crecimiento se vio obstaculizado. Y más tarde, en 1774, se proclama la reafirmación de la ley de Quebec, por la cual la corona redefinió los límites territoriales establecidos. También la creación de numerosas de leyes impositivas consistió en el establecimiento de restricciones mercantiles y cargas fiscales, entre otras, la ley de azúcar, que fue en 1764, por la cual se les prohibía la compra de azúcar a los franceses del Caribe, al mismo tiempo que establecía impuestos sobre la importación de textiles, café, índigo, vinos, y muchos otros productos. O sea, eran muchísimas cosas. También está como la ley monetaria, que fue en 1764, en el mismo año, la cual prohibía pues que a las colonias la emisión de billetes locales, mientras que la ley de timbre o de papel sellado en 1765, es decir, un año más tarde, establecía un impuesto sobre las publicaciones y documentos legales, los manifiestos, licencias y otros como documentos. Igual está la ley de hospedaje, ¿no? Que en 1765, que establecía que los colonos tendrían que hacerse cargo de la manutención de las tropas británicas y las leyes de Townshend. En 1767, ¿no? Sí, reforzaban algunas de las medidas anteriores y establecían nuevos impuestos a artículos de importación. Qué triste lo que sufrieron los colonos. Además, o sea, trataban de que estas nuevas medidas no se aplicaran, o sea, como que en altos es demasiado impuesto para ahí. Sin embargo, obviamente intentaban como alegar que el Parlamento inglés carecía de autoridad para legislar sobre ellos, o sea, que eran como totalmente distintos y pues creían que no tenían derecho a hacer eso. No tenían representación política en ese continente y no contaban con sus propias instituciones representativas, o sea, cero derechos a opinar ni a pedir más impuestos de los que ya pedían. Sí, también se olvidaron el Parlamento, la derogación de esas medidas y la organización, entregaron comerciales, formaron sociedades secretas, asociaciones locales y comités internacionales, ¿no? Sí. O sea, entre estas otras acciones que fueron la expresión concreta de los sentimientos de agravio, oposición e inconformidad ante la nueva situación, los escritores políticos, publicistas y abogados hicieron su labor al apelar a las ideas de la Ilustración para defender sus demandas. Algunas personas que también participaron fue Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine, George Washington, que son algunos de ellos. También Jorge III, a pesar de la pérdida de las 13 colonias emancipadas en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, que fue en 1776 a 1781, controlaba entre otros los territorios de su continente indio, que fue una fuente importante de materias primas para su industria. Destacaba el algodón, que era la que alimentaba la industria textil, ¿no? O sea, la materia prima.
Sí, como también el mercado cautivo para los productos de la metrópolis, que era una causa de la revolución industrial. En cuanto a la creación del dólar, su origen se remonta a 1690, antes del nacimiento del país. Sus primeros inicios pertenecen a una colonia de Massachusetts, que comenzó a usar billetes de papel para financiar expediciones militares. Así fue como el resto de las colonias adoptó esa técnica de intercambio, creando su propia moneda o billete. En plena Guerra de la Independencia, en 1779, Benjamin Franklin escribía sobre él, ya que se denominaba como billete continental. A su amigo Samuel Cooper, la moneda se ha convertido en una máquina maravillosa, la cual se perpetuó hasta que la revolución iniciara el famoso 4 de julio de 1776. Tratado de París de 1783. Fue firmado el 3 de septiembre, puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue firmado por David Hartley, miembro del Parlamento del Reino Unido, que representaba al rey Jorge III, John Adams, Benjamin Franklin y John Jay, representantes de los Estados Unidos. Algunos de los acuerdos, de forma resumida, fueron que se reconoció la independencia de las 13 colonias como los Estados Unidos de América. El reconocimiento de las deudas contratadas legítimas debían pagarse a los acreedores de ambas partes. Los prisioneros de guerra de ambos bandos debían ser liberados. Gran Bretaña y Estados Unidos tendrían libre acceso al río Mississippi. Algunas de las consecuencias los logros fueron favorables para Francia y en menor medida para España. El triunfo de los rebeldes norteamericanos sobre Inglaterra no dejó de influir en el futuro sobre las colonias españolas. Algunas de las causas de la independencia fue el Tratado de París, que se llevó a cabo el 10 de febrero de 1763, en el cual se enviaron más tropas a las colonias, el cual debía de ser mantenido el primer año por la corona y ya después por los colonos. También existían las restricciones al desarrollo interno, ya que prohibía a los colonos expandirse por temor a alterar la paz con regiones de indios. También hubo nuevos impuestos con el fin de mantener más tropas, otros para evitar la competencia comercial o simplemente para que las miles de azúcar que procedían de procedencia extranjera, ¿no? Ok. Sí, exacto. Igual existía la ley del timbre, que grababa documentos legales como licencias de matrimonio, títulos o documentos de periódicos, entre otras cosas. Y estaba la ley de alojamiento, que obligaba a la corona a proveer de todo lo necesario a las tropas de la corona. Asimismo estaba la ley del comercio exterior, la cual usaba medidas como que los armadores de los barcos tenían que ser de Inglaterra, productos como el cigarro, el algodón y el azúcar solo podían ser exportados a Inglaterra. Los barcos que comerciaban con las colonias tenían que pasar primero por Inglaterra y después ahí mismo tenían que pagar impuestos. También se les prohibía fabricar telas de algodón para comprarlas en Inglaterra. También existían las leyes de Townshend, que es el ministro de Hacienda actualmente, que fueron promulgadas en 1766, que significaban impuestos al vidrio, el plomo, las pinturas, el papel, el té, a los cuales hubo una gran oposición, obviamente. Su sucesor North eliminó estos impuestos, excepto el del correspondiente al té, obviamente. Ese impuesto creó mucha indignación. En Boston apedrearon a las tropas de esta ciudad y fueron asesinados 3 ciudadanos. En 1773 se creó la ley del té, que mantuvo el arancel sobre el té vendido en las colonias y obligados a venderlo más barato el té holandés, que entraba en contrabando realmente. Se aprobó la ley sobre el puerto de Massachusetts, que entraba en Boston, que lo disminuía de colonia de Providencia Real, etc. Se les conocieron como las leyes coercitivas o intolerables, principalmente, pues las demás colonias se apresuraron a apoyar a Massachusetts y se nombraron comités. Se llevó a cabo también el primer Congreso Continental en 1774, se redactó una declaración de derechos de las colonias y finalmente quedaron en reunirse en la primavera siguiente. Igual en 1775
El gobernador de la colonia envió tropas inglesas y combatieron con granjeros de Lexington, sí. Lo que fue el inicio de la guerra, y se reunió el Congreso Continental y nombró a George Washington como el comandante de las Colonias Unidas, y el Congreso comenzó a funcionar como gobierno nacional. Convocaban un ejército, negociando imprevistos y estableciendo relaciones diplomáticas con otros países. También surge la Constitución de 1787, se le reconoció al gobierno central el poder de imponer tributos y el poder de regular el comercio interestatal y el exterior también. Sí, el cual está constituido porque la Constitución sintetizó la filosofía racionalista de los ingleses de la época de la Ilustración, Burke y Locke, de los franceses como Montesquieu, Rousseau, Voltaire y los enciclopedistas. Se proponía la división de poderes. El Congreso tendría a su cargo la elaboración de las leyes, el presidente tenía el poder ejecutivo, la administración de las mismas, y los tribunales velarían por la justa aplicación. Este sistema constitucional principalmente funciona en la actualidad con los llamados contrapesos o checks and balance. El Ejecutivo es el presidente. Actualmente puede vetar o prohibir una ley emitida por el Legislativo. El Legislativo debe aprobar algunos nombramientos del Ejecutivo para su gabinete, entre otros. En aquel entonces, en Filadelfia se había acordado que los representantes serían el resultado de la cantidad de habitantes. En cuanto al primer presidente de los Estados Unidos, a los 17 años, George Washington fue nombrado agrimensor del condado de Culpeper en Virginia. Gracias a la experiencia que ganó como agrimensor, a sus relaciones con personas importantes del gobierno colonial de Virginia y a sus capacidades de liderazgo, Washington logró ocupar un puesto al mando de las tropas de Virginia durante la Guerra de los 7 Años, que comenzó en 1754. Washington recibió reconocimiento internacional por el liderazgo y valentía demostrados en dicha guerra. Cuando estalló la Revolución de las 13 Colonias en 1775, Washington fue nombrado comandante y jefe del Ejército Continental, las fuerzas armadas que lucharon para lograr la independencia de Gran Bretaña. Aunque perdió más batallas de las que ganó, George Washington empleó una estrategia ganadora que produjo victorias importantes, como la Batalla de Trent en 1776. Princeton en 1777 y con la ayuda de los aliados franceses, la victoria decisiva de la guerra en Yorktown. En otoño de 1781, después de finalizada la guerra, tomó la extraordinaria decisión de presentar la renuncia a su cargo y mandos militares ante el Congreso de los Estados Unidos para regresar a su hogar. Su retiro resultó ser breve. En 1787 fue convocado para ocupar el puesto de presidente de la Convención Constitucional, en la que se redactó la Constitución de los Estados Unidos. El liderazgo y el prestigio de Washington durante la convención garantizaron la creación y ratificación de este documento. En 1789, George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos por unanimidad. En general, aceptó un segundo mandato antes de retirarse en 1797, momento en el que se traspasó el mando pacíficamente a su sucesor, John Adams. El origen de los partidos políticos en Estados Unidos comienza al proclamarse la Constitución de Estados Unidos. Se fundó el Partido Federalista, quien apoyó a George Washington, el cual debatía sobre si el gobierno federal debía regir todos los aspectos de la vida nacional o si los estados podían mantener su autonomía. Estos últimos se separaron de esta organización y fundaron el Partido Democrático Republicano, pues creían en la autonomía. Por lo anterior, el Partido Federalista quedó muy debilitado y en 1816 desaparece. El Partido Demócrata Republicano ganó las elecciones en 1824. Tenía como candidato a John Quincy Adams. En ese momento se comenzó a abordar el tema de la esclavitud. Dicho tema tenía partidarios y detractores. Los proesclavistas se separaron de ese partido político y crearon el Demócrata. Para 1828, el Partido Demócrata, con su candidato a la presidencia Andrew Jackson, ganaron las elecciones. Dicho personaje era proesclavista. Sus adversarios continuaron con el Partido Whig.
Los principales postulados del Partido Demócrata con el tiempo evolucionaron hasta caracterizarse hoy en día por defender el concepto de intervención del gobierno en los asuntos sociales. Además, en julio de 1854, en oposición a la esclavitud, fue creado el Partido Republicano. Plantearon que si había la incorporación de otros estados a la nación, lo debían hacer sin esclavitud. Fue llamado el Partido del Pueblo. Contaba con los preceptos de territorio libre, trabajo libre, libertad de palabra y hombres libres. Así que acompáñenos ahora en este instante. ¡Ay!